Una familia multimillonaria construyó su imperio farmacéutico mientras ocultaba secretos oscuros que afectaron a millones. Con una estrategia de marketing agresiva, transformaron un medicamento en una herramienta poderosa, pero devastadora, en la lucha contra el dolor. Lo que parecía una solución para millones, terminó siendo la clave de una crisis de salud pública que sacudió a todo un país. ¿Cómo lograron hacerlo? Acompáñame mientras desentrañamos la historia detrás de Purdue Pharma y el legado de los Sackler, un legado que jamás será olvidado. Número 1. Los orígenes de Purdue Pharma y el innovador marketing de los años 60. En 1952, los hermanos Sackler adquirieron Purdue Pharma, una pequeña empresa farmacéutica centrada en la producción de medicamentos genéricos. En ese momento, nadie podría haber imaginado que este modesto negocio se transformaría en un imperio global, y mucho menos que impulsaría una de las mayores revoluciones en la industria farmacéutica. El líder de esta transformación fue Arthur Sackler, el hermano mayor, que no solo era un hábil empresario, sino también psiquiatra y publicista. Arthur vio una oportunidad única: revolucionar el marketing farmacéutico y cambiar para siempre cómo los medicamentos serían promovidos. Arthur estaba convencido de que la forma en que los medicamentos se vendían en la época necesitaba un cambio radical. En lugar de hacer campañas masivas dirigidas al público en general, como era común en ese entonces, él decidió centrarse directamente en los médicos. Aprovechó su conocimiento del mundo médico y publicitario para conectar con este grupo clave y logró lo que pocos antes habían intentado. En la década de 1960, Arthur se lanzó a promover un tranquilizante llamado Valium, utilizando métodos de marketing innovadores que se basaban en la creación de relaciones personales y profesionales con los médicos. Lo que Arthur Sackler logró con Valium fue un éxito sin precedentes. Organizó congresos médicos, patrocinó publicaciones especializadas y utilizó revistas médicas para llegar a los profesionales de la salud. En lugar de solo poner el medicamento en el mercado, Arthur lo presentó como una solución confiable para problemas tan comunes como el estrés y la ansiedad, cuestiones que preocupaban profundamente a la sociedad de la época. Los médicos, convencidos por estas estrategias y por el respaldo de publicaciones médicas influyentes, comenzaron a recetar Valium en cantidades masivas. El tranquilizante, que había sido poco conocido, se convirtió rápidamente en uno de los medicamentos más recetados en Estados Unidos y en otros países. La visión de Arthur transformó a Purdue Pharma en un jugador clave en la industria farmacéutica. La fórmula de Arthur para promover un medicamento estaba basada en algo más que la simple venta. Él había integrado la ciencia médica con la percepción pública, creando una confianza mutua entre médicos y pacientes. Esta estrategia no solo convirtió a Valium en un éxito comercial, sino que también cimentó el futuro de Purdue, estableciendo un modelo de marketing que la familia Sackler seguiría aplicando con otros productos, incluyendo el famoso OxyContin, años después. El impacto de Arthur Sackler en la industria farmacéutica fue profundo y duradero. Aunque él mismo no vivió para ver el futuro de Purdue o el desarrollo de otros medicamentos que seguirían su legado, su enfoque en la publicidad dirigida a médicos y en la promoción científica fue la base sobre la que se construyó el éxito posterior de la familia. Su estrategia de marketing, que parecía arriesgada en un principio, abrió las puertas a un futuro en el que los medicamentos, una vez más, no solo se vendían, sino que se convirtieron en parte integral de la vida diaria de millones de personas. Aunque él no presenció el impacto total de sus acciones, su legado continuó guiando a la familia Sackler en las décadas siguientes, para bien y para mal. Número 2. La presentación y la potente campaña de OxyContin. En la década de 1990, Purdue Pharma, bajo la dirección de Mortimer y Raymond Sackler, lanzó un medicamento que cambiaría el curso de la historia médica y farmacéutica, OxyContin. Este analgésico, diseñado con una fórmula de liberación prolongada, prometía un alivio más duradero y eficaz del dolor, lo que lo colocaba como una alternativa más segura que otros opioides en el mercado. Pero lo que parecía una bendición para millones de personas con dolor crónico, pronto se convertiría en una de las principales causas de una crisis sanitaria devastadora. Desde el primer día, los Sackler se embarcaron en una campaña de marketing sin precedentes, dirigida tanto a médicos como a pacientes,
para convencerlos de que OxyContin era la mejor opción para el tratamiento del dolor crónico. Utilizando sus tácticas probadas de promoción directa a los médicos, Purdue Pharma distribuyó materiales educativos, patrocinó conferencias y organizó seminarios donde se presentaba OxyContin como una opción mucho más segura que los analgésicos tradicionales. A los médicos se les aseguraba que el riesgo de adicción de OxyContin era mínimo, a pesar de las pruebas que sugerían lo contrario. La campaña fue un éxito arrollador. En poco tiempo, OxyContin pasó a ser uno de los medicamentos más recetados en Estados Unidos. Los médicos, convencidos por las afirmaciones de Purdue, comenzaron a prescribirlo en cantidades masivas, no solo para pacientes con dolor crónico, sino también para aquellos con dolor leve o moderado. La receta de OxyContin se convirtió en una herramienta confiable en consultorios y hospitales, y su popularidad creció a medida que los Sackler expandían su estrategia de marketing, convenciendo a más y más médicos de que este medicamento era la solución definitiva. Lo que empezó como un medicamento para el dolor severo se recetaba cada vez más para dolores menos intensos, haciendo crecer la base de pacientes y las ganancias de Purdue. Pero, a medida que OxyContin se extendía por todo el país, algo mucho más oscuro comenzaba a surgir. Mientras que la empresa promovía su producto como un medicamento de confianza y sin riesgos, los casos de dependencia y abuso de opioides empezaban a aumentar. Las personas que tomaban OxyContin para el dolor crónico comenzaron a volverse dependientes del medicamento. Muchos pacientes que no podían obtener más recetas se pasaron a versiones más baratas y peligrosas de opioides, como la heroína, creando un ciclo de adicción masivo que nadie había anticipado. A pesar de estos signos inquietantes, la empresa continuó promoviendo el medicamento con el mismo entusiasmo, viendo cómo sus ganancias se multiplicaban mientras los casos de abuso y dependencia se disparaban. La familia Sackler, al frente de Purdue, celebraba los éxitos financieros mientras, en las sombras, una crisis de salud pública comenzaba a tomar forma. OxyContin se convirtió rápidamente en un fenómeno no solo médico, sino social, siendo recetado a millones de pacientes en todo el país. Durante este periodo, la fortuna de los Sackler creció exponencialmente, pero lo que ellos no sabían era que las consecuencias de sus acciones empezarían a emerger con una intensidad devastadora. En lugar de ser reconocidos solo como innovadores en el tratamiento del dolor, los Sackler empezaron a ser vistos como los responsables de una de las peores crisis de salud pública en la historia moderna. A medida que las ventas de OxyContin aumentaban, también lo hacían las voces críticas que comenzaban a señalar los peligros del medicamento. Sin embargo, la familia Sackler, respaldada por su éxito financiero, mantenía su enfoque en maximizar las ganancias. Los médicos, aún en su mayoría, continuaban recetando el medicamento sin cuestionarlo, apoyados por las campañas agresivas de Purdue, sin ser plenamente conscientes del costo humano que eventualmente cobraría. La historia de OxyContin no solo es la historia de un medicamento que transformó la industria farmacéutica, sino también una advertencia sobre los límites de la confianza en el marketing sin restricciones, donde la búsqueda del beneficio económico se encuentra con las consecuencias trágicas de la adicción masiva. Número 3. Estrategias de venta y el complejo entramado del marketing directo. Para la familia Sackler, la estrategia de marketing directo a los médicos había funcionado de manera excepcional con Valium, y en los años 90 decidieron perfeccionar y ampliar esta táctica con su nuevo y polémico producto, OxyContin. Este medicamento, que prometía una liberación prolongada de efectos analgésicos, fue presentado en el mercado como una solución efectiva para el dolor crónico. Pero los Sackler y su empresa Purdue Pharma fueron más allá de las promociones típicas. Desarrollaron una estrategia de marketing tan agresiva y sofisticada que muchos la considerarían una de las tácticas de promoción más controvertidas en la historia farmacéutica. No era simplemente un esfuerzo publicitario, era un sistema cuidadosamente diseñado para persuadir a los médicos de recetar OxyContin a un ritmo nunca antes visto. La clave de esta estrategia radicaba en la influencia directa sobre los profesionales de la salud. Purdue Pharma lanzó un programa de incentivos que ofrecía bonificaciones y recompensas económicas a los médicos que recetaran OxyContin de manera habitual. Además,
La empresa patrocinaba conferencias y seminarios sobre el dolor, donde presentaba al medicamento como una opción segura y revolucionaria para el tratamiento de diversas condiciones crónicas. Estos eventos, financiados por la empresa y en muchos casos, dirigidos por expertos que contaban con el respaldo de Purdue, se convirtieron en una poderosa herramienta para moldear la percepción de los médicos y promover el uso de OxyContin. En esos entornos, los médicos eran alentados a recetar el medicamento bajo la premisa de que era más seguro que otros analgésicos opioides. La empresa también distribuyó materiales promocionales que minimizaban el riesgo de adicción y ensalzaban los beneficios de OxyContin, presentándolo como una innovación terapéutica. En las visitas a consultorios médicos, los representantes de ventas de Purdue utilizaban argumentarios diseñados para convencer a los médicos de que el medicamento no solo era efectivo, sino que además era seguro para el uso prolongado, una afirmación que era cuanto menos cuestionable. A los médicos se les proporcionaron estudios patrocinados por la empresa que respaldaban esta idea y en muchos casos se les hacía sentir que recetar OxyContin era una forma de estar a la vanguardia del tratamiento del dolor. Además, Purdue implementó un sistema de seguimiento que les permitía identificar a los médicos que más recetaban OxyContin y enfocar en ellos sus esfuerzos de marketing. Esta estrategia se expandía no solo a médicos, sino también a clínicas y hospitales. En muchos casos, los médicos que prescribían el medicamento en mayor cantidad eran recompensados con viajes, estadías en hoteles de lujo y otras compensaciones. Todo esto formaba parte de una estructura que Purdue había perfeccionado con el objetivo de consolidar a OxyContin como el medicamento de referencia en el tratamiento del dolor. La empresa no solo buscaba vender un producto, sino también modificar el enfoque de la medicina hacia el dolor crónico, posicionándose como la autoridad en el campo y, en el proceso, maximizando sus ingresos. Lo más preocupante de esta táctica era que Purdue y la familia Sackler sabían que el medicamento presentaba un alto riesgo de dependencia. Los estudios internos indicaban que OxyContin, como otros opioides, podía generar dependencia en los pacientes con el tiempo, especialmente cuando se usaba durante periodos prolongados. Sin embargo, esta información fue cuidadosamente minimizada en los materiales de marketing y en las interacciones con los médicos. Purdue creó una narrativa en la que OxyContin aparecía como un analgésico revolucionario, una percepción que los Sackler sabían que era solo una parte de la verdad. Este enfoque agresivo generó una percepción pública de que los opioides eran una solución aceptable y segura para el dolor crónico, lo que impulsó un aumento masivo en las recetas de OxyContin. La confianza que los Sackler lograron construir entre los médicos fue esencial para el éxito de la empresa. Con cada nueva receta, los ingresos de Purdue crecían exponencialmente, y OxyContin pasó de ser un medicamento innovador a uno de los productos farmacéuticos más vendidos. Pero este éxito también tenía un lado oscuro. Mientras las ganancias de Purdue aumentaban, la dependencia a OxyContin se extendía por todo el país. La agresiva estrategia de marketing de Purdue y la familia Sackler transformó a OxyContin en un fenómeno nacional, pero también sentó las bases para una crisis de salud que afectaría a millones de personas. Los Sackler no solo impulsaron un medicamento, modificaron la percepción del tratamiento del dolor en la sociedad, convenciendo a médicos y pacientes de que los opioides podían ser una respuesta a largo plazo. Número 4. La expansión financiera y la protección de bienes. Con el éxito arrasador de OxyContin y los ingresos de Purdue Pharma disparándose, la familia Sackler se encontró en una situación envidiable. Sin embargo, la creciente polémica en torno a los efectos secundarios del medicamento y las demandas legales que comenzaban a surgir a finales de la década de 2000 les hicieron pensar en cómo proteger su vasta fortuna. Ante la inminente amenaza de juicios que podrían afectar a Purdue y por ende a sus activos, los Sackler idearon una serie de maniobras financieras diseñadas para blindar su riqueza. Su plan no solo consistió en defenderse de las crecientes demandas, sino en asegurar que, pase lo que pase, su legado financiero permaneciera intacto. La familia comenzó a mover grandes sumas de dinero hacia cuentas en el extranjero, eludiendo las leyes fiscales más estrictas de los Estados Unidos y aprovechando la discreción que ofrecían países como Bermudas y Jersey.
Estas jurisdicciones, conocidas por sus leyes fiscales favorables y la protección de la privacidad financiera, se convirtieron en destinos clave para los activos de la familia Sackler. Entre los años 2008 y 2017, transfirieron más de $10.000 millones a través de fideicomisos y empresas familiares, lo que dificultaba que cualquier demandante pudiera acceder a esos fondos. El propósito era claro: salvaguardar su fortuna mientras el entorno legal y social se volvía más hostil. Además de mover dinero a lugares donde no podían ser fácilmente alcanzados por litigios, los Sackler diversificaron su riqueza en múltiples industrias, más allá de la farmacéutica. Compraron desde estaciones de esquí en zonas exclusivas hasta participaciones en compañías petroleras, lo que les permitió seguir aumentando sus activos en paralelo al escándalo de OxyContin. La diversificación no solo les ofreció estabilidad en tiempos de incertidumbre, sino que permitió que, incluso cuando Purdue comenzaba a enfrentar serios problemas legales por la crisis de los opioides, su fortuna continuara creciendo. Aunque estas maniobras financieras eran legales según las leyes de las jurisdicciones en las que operaban, la ética detrás de ellas fue fuertemente cuestionada. Muchos consideraron que, en lugar de usar esos recursos para proteger su riqueza personal, los Sackler deberían haber destinado ese dinero a las víctimas de la crisis de opioides o a financiar esfuerzos para mitigar los efectos devastadores del abuso de OxyContin. Sin embargo, la familia Sackler se mantuvo firme en su decisión de proteger sus activos. Para ellos, lo más importante era garantizar que su patrimonio permaneciera a salvo, sin importar el impacto que OxyContin hubiera tenido en la salud pública. Mientras tanto, Purdue Pharma continuaba generando ingresos a un ritmo impresionante. Los Sackler seguían beneficiándose del éxito comercial de OxyContin, mientras las consecuencias de la crisis de opioides comenzaban a aflorar de manera alarmante. La creciente adicción al medicamento y las muertes relacionadas con su uso no podían ser ignoradas, pero para la familia, lo importante era asegurar que los flujos de dinero no se detuvieran. Sin embargo, el movimiento de estos fondos hacia cuentas offshore, mientras la crisis se intensificaba, generó un gran descontento público. La familia fue vista por muchos como quienes intentaban evitar las responsabilidades legales y sociales derivadas de la crisis de salud pública, mientras se aseguraban de que su riqueza no se viera afectada por las consecuencias del abuso de OxyContin. Este enfoque, aunque legal, contribuyó al deterioro de la imagen pública de los Sackler. Las críticas aumentaron, y el hecho de que la familia hubiera decidido proteger sus bienes mientras el país enfrentaba una epidemia de opioides fue percibido como un acto de indiferencia ante el sufrimiento de millones de personas. Con el tiempo, este enfoque de protección de activos se convirtió en uno de los principales puntos de controversia, ya que se hizo evidente que mientras Purdue y la familia Sackler estaban dispuestos a defender su riqueza a toda costa, las consecuencias de sus acciones recaían sobre las comunidades afectadas por la adicción y la tragedia. Número 5. La ola de demandas y la declaración de quiebra de Purdue. Con el paso de los años, el impacto de OxyContin en la salud pública de Estados Unidos se volvió imposible de ignorar. El aumento de casos de dependencia y las muertes asociadas al consumo de opioides llevaron a muchos estados, ciudades y personas afectadas a presentar demandas legales contra Purdue Pharma. Estas demandas acusaban a la empresa y a la familia Sackler de promover el medicamento a pesar de los riesgos conocidos, provocando una crisis que devastó comunidades enteras. Las evidencias mostraban que Purdue había realizado esfuerzos significativos para ocultar los riesgos de adicción del medicamento, mientras continuaba su promoción agresiva entre los médicos. Frente a esta creciente presión legal, Purdue Pharma tomó una decisión drástica en 2019. Declaró la bancarrota. Para la empresa, esta acción representaba una estrategia para protegerse de la ola de demandas y ganar tiempo para reestructurarse, lo que permitiría negociar acuerdos de manera más controlada. La quiebra también significaba que Purdue podía detener temporalmente todas las demandas en su contra, lo cual le ofrecía un respiro en medio de la tormenta legal. Sin embargo, la quiebra de Purdue no puso fin al escrutinio sobre la familia Sackler. Durante el proceso de bancarrota, se reveló que la familia había retirado más de $10.000 millones de la empresa, mientras la crisis de opioides alcanzaba su punto más crítico.
Este hallazgo generó una gran indignación pública, pues se percibía que los Sackler habían extraído grandes sumas de Purdue a sabiendas del daño que su producto estaba causando en la sociedad. Estados como Nueva York y Massachusetts tomaron medidas para presionar a la familia Sackler a asumir responsabilidad personal y compensar por los efectos negativos de OxyContin. En respuesta, la familia Sackler inició negociaciones para alcanzar un acuerdo que permitiera resolver las demandas en su contra. Ofrecieron pagar $6.000 millones como parte de un acuerdo de conciliación, buscando a cambio inmunidad frente a futuras demandas relacionadas con la crisis de opioides. Este acuerdo de $6.000 millones fue presentado como una solución para las miles de demandas presentadas contra Purdue y la familia Sackler. Los fondos estaban destinados a financiar programas de tratamiento para personas con dependencia a opioides y a apoyar iniciativas para enfrentar la crisis de salud pública. Sin embargo, el proceso no terminó allí y los Sackler continuaron enfrentando desafíos legales. Número 6. Rechazo cultural y la caída de la reputación de los Sackler. Durante décadas, la familia Sackler fue percibida como una de las dinastías filantrópicas más respetadas y generosas, contribuyendo con millones de dólares a algunas de las instituciones culturales, educativas y científicas más prestigiosas del mundo. El apellido Sackler aparecía en placas conmemorativas, en alas de museos y en auditorios de universidades de renombre, siempre asociado a causas nobles y al avance de la cultura y la educación. Sus donaciones ayudaron a financiar exposiciones, programas educativos y la expansión de colecciones en lugares tan icónicos como el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, el Louvre en París y la Universidad de Oxford en Inglaterra. Sin embargo, cuando el papel de los Sackler en la crisis de opioides se hizo evidente, esta imagen impecable comenzó a desmoronarse. A medida que la opinión pública conocía más sobre la crisis de opioides y el impacto del OxyContin en la salud de millones de personas, surgió una profunda indignación hacia la familia Sackler. Se reveló que, mientras Purdue Pharma obtenía ganancias extraordinarias a través de la venta de OxyContin, el medicamento también devastaba comunidades enteras, causando un aumento en los casos de dependencia, abuso de sustancias y muertes relacionadas con opioides. Las acciones de la familia Sackler, que promovieron agresivamente el uso del medicamento y ocultaron sus riesgos, fueron vistas por muchos como el catalizador de una crisis de salud pública sin precedentes en los Estados Unidos. Las consecuencias humanas de la epidemia de opioides llevaron a un cambio drástico en la percepción de la familia. Aquellos que alguna vez fueron considerados benefactores culturales, ahora eran vistos como responsables de una tragedia nacional. Activistas y víctimas de la crisis comenzaron a cuestionar las donaciones filantrópicas de los Sackler, argumentando que sus contribuciones servían más como un lavado de imagen que como un verdadero compromiso con el bienestar de la sociedad. En particular, un grupo liderado por la artista y activista Nan Goldin, quien había experimentado en carne propia el impacto de los opioides, organizó protestas en varios museos de renombre. Goldin, que había luchado contra la dependencia a los opioides y sobrevivido para contar su historia, se convirtió en una de las voces más fuertes contra la familia Sackler, exigiendo que las instituciones rechazaran su dinero y eliminaran su apellido de los edificios y salas patrocinados. Estas protestas captaron la atención de los medios y generaron un debate en torno a la responsabilidad ética de las instituciones que aceptaban donaciones de la familia. La campaña alcanzó un punto de inflexión en el Museo Guggenheim de Nueva York, donde Goldin y otros manifestantes realizaron una protesta visible, exhibiendo pancartas que denunciaban el dinero de los Sackler como contaminado y acusaban a la familia de intentar limpiar su imagen a través de la filantropía. Los manifestantes también arrojaron prescripciones de OxyContin falsas en las instalaciones del museo, simbolizando el impacto destructivo del medicamento. La protesta resonó profundamente, y poco después el Guggenheim decidió cortar sus vínculos con los Sackler, dejando de aceptar sus donaciones y retirando su nombre de sus instalaciones. Este movimiento de rechazo se extendió rápidamente a otras instituciones. En París, el Museo del Louvre tomó la decisión de eliminar el nombre de Sackler de su ala de antigüedades orientales. Fue un gesto significativo,
ya que el Louvre es una de las instituciones culturales más prestigiosas del mundo, y la decisión de distanciarse de la familia Sackler reflejaba la magnitud de la controversia. En el Reino Unido, la Tate Modern y la Tate Britain también decidieron romper sus lazos con los Sackler, eliminando todas las referencias al apellido de sus galerías y salas. Incluso el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York, que durante años había exhibido el apellido Sackler en su ala que alberga el Templo de Dendur, decidió eliminar su nombre en respuesta a la presión pública y a la campaña de Goldin. Este rechazo cultural y social marcó un cambio radical en la percepción que la sociedad tenía de la familia Sackler. Lo que alguna vez se consideró una donación generosa, comenzó a ser visto como un intento de desviar la atención de su responsabilidad en la crisis de opioides. En vez de ser recordados como benefactores culturales, los Sackler se convirtieron en un símbolo de codicia y de una ambición desmedida, que para muchos fue la causa de una de las crisis de salud pública más graves de la historia reciente. Además, las protestas y el rechazo a la familia Sackler marcaron un hito en la manera en que las instituciones culturales consideraban sus fuentes de financiamiento. Muchos museos y organizaciones comenzaron a cuestionar si aceptar donaciones de ciertas fuentes era éticamente adecuado. Y esta tendencia llevó a una reflexión más amplia sobre la relación entre el dinero y la cultura. La decisión de rechazar las donaciones de los Sackler se convirtió en un punto de inflexión para muchas instituciones que ahora enfrentan una creciente presión para rechazar fondos de origen controvertido y ser transparentes sobre sus financiadores. Para la familia Sackler, el rechazo de estas instituciones significó el fin de una era. Aunque sus bienes estaban en gran medida protegidos por fideicomisos y cuentas en el extranjero, su nombre quedó manchado para siempre.